Bueno, entonces vamos a empezar con la explicación del trabajo práctico número 2, que es sobre la unidad de problemas no lineales. Y en particular vamos a hacer un análisis no lineal de un arco. En realidad le llamamos arco porque es una estructura que no es como un arco circular, sino resiste la carga como si fuese un arco. Y la idea es que esta estructura está formada por dos barras articuladas, o sea, solamente tienen esfuerzo normal, los apoyos están fijos y tiene una carga aplicada P acá en el tope del arco y donde también hay un resorte actuando. Y el objetivo es hallar el desplazamiento B, cómo se deforma el arco para diferentes valores de la carga P aplicada. ¿Mm? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o sea, para hallar el desplazamiento B, tenemos que plantear las ecuaciones de equilibrio y entre fuerzas externas e internas, y donde las fuerzas internas nos van a quedar función del desplazamiento B. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner en evidencia todas las fuerzas que están actuando en la parte superior del arco, ¿no? Entonces vamos a tener la fuerza aplicada P y la fuerza elástica F, que es la fuerza producida por la reacción del resorte, y los esfuerzos axiales de las barras. En este caso el esfuerzo N, que lo asumimos positivo de compresión. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el arco va a estar comprimido, ¿no? Si podemos tomar el otro sentido, pero ahí el problema nos daría negativo la respuesta. De todas formas, siempre se adopta un sentido y si la respuesta tiene signo negativo, significa que la fuerza está actuando en el sentido contrario. Entonces, tenemos las fuerzas que están siendo aplicadas y ahora tenemos que plantear el equilibrio en la dirección vertical, o sea, en la dirección de la carga P. Digamos, entonces, en la dirección vertical, las fuerzas externas tienen que equilibrar a las fuerzas internas. Entonces, la única fuerza externa es la fuerza P, que está hacia abajo, y del otro lado vamos a tener la fuerza F, la fuerza elástica, y la proyección de los esfuerzos normales. Entonces, la proyección vertical, fíjense que el ángulo de cada barra con la horizontal es alfa. Por lo tanto, la proyección vertical de cada fuerza normal va a ser n por el seno de alfa, ¿no? Entonces, como son dos esfuerzos normales, uno de cada barra, en el tope van a estar actuando 2n por el seno de alfa. Y el seno de alfa lo sacamos de este triángulo rectángulo, que las dimensiones de la estructura son conocidas, tiene una altura h y una semiapertura de arco a. Por lo tanto, y además, la longitud inicial va a ser L0, le vamos a llamar, ahora la vamos a calcular, pero entonces el seno de alfa es cateto opuesto, o sea, h sobre hipotenusa, que es L0, que es esta fórmula que está acá. Entonces, y la fuerza elástica, si el desplazamiento es B hacia abajo, es K por el estiramiento del resorte, o sea, va a ser K por B. Entonces, si reemplazamos
la fuerza elástica, K por B, y el esfuerzo normal va a ser una función de el acortamiento de cada barra. O sea, el esfuerzo normal va a ser E por A por la deformación específica, que es el acortamiento sobre la longitud inicial. La longitud inicial es la longitud de cada barra, o sea, va a ser la raíz cuadrada de a cuadrado más h cuadrado por Pitágoras, ¿no? O sea, son todos datos del problema, todo esto lo podemos calcular y entonces reemplazando n por esa expresión nos queda e por a por delta, que sería el acortamiento. Hasta acá va todo bien y lo que nos queda es obtener cómo obtenemos el desplazamiento delta. Bueno, y acá viene una simplificación que es válida siempre que los desplazamientos sean pequeños, digamos, ¿no? O sea, que este B sea infinitesimal, entonces si yo veo el desplazamiento B y lo proyecto, puedo decir que el desplazamiento B tiene una componente tangente a cada barra y una perpendicular a cada barra. La componente tangente a cada barra es lo que se acorta cada barra, es el delta, el acortamiento. ¿Ah? Y si analizo este triángulo proyectado acá, o sea, en la dirección de cada barra, este ángulo con la horizontal es alfa por ángulos alternos internos entre paralelas, es el ángulo alfa del arco, y el acortamiento delta lo puedo sacar por la proyección de B. O sea, si este ángulo es alfa, este que está acá también es alfa, y entonces si proyecto B por el seno de alfa me da el acortamiento delta. Entonces delta es B por el seno de alfa. Entonces reemplazo B por el seno de alfa, y ahí tengo la expresión de del, de la ecuación de equilibrio en función de los desplazamientos. Entonces, o sea, las fuerzas internas siempre las puedo expresar en función de los desplazamientos y las propiedades geométricas y mecánicas de la estructura. Fíjense que acá, bueno, me sigue apareciendo el seno de alfa. Este seno de alfa lo había calculado antes, h sobre L0, y entonces cuando hago ese reemplazo, finalmente la ecuación me queda de esta forma, ¿no? Insisto, esto es válido si los desplazamientos son pequeños, y esto es lo que nos da la respuesta lineal. ¿Por qué quiere decir lineal? Que hay una relación lineal entre cargas aplicadas y desplazamientos. O sea, el desplazamiento varía en forma lineal con la carga. Y de acá lo puedo despejar al desplazamiento con esta expresión que está acá. O sea, B es igual a P sobre este coeficiente, que es un coeficiente como de rigidez, que es función de las propiedades geométricas y mecánicas de la estructura, ¿no? Pero la relación, ¿por qué se llama lineal? Porque si, por ejemplo, yo multiplico por 10 la carga, el desplazamiento también se incrementa por el mismo factor. Entonces, hay una relación lineal entre los desplazamientos y la carga. Bueno, esto es lo que se usó tradicionalmente durante todo el siglo pasado, mayormente, y hasta hoy en día se sigue usando más que nada para obtener los esfuerzos. O sea, la incógnita importante del problema es el n, el esfuerzo axial. ¿Por qué?
porque el n es la fuerza interna que está actuando sobre las componentes de la estructura. Entonces, una vez que yo conozca el n, puedo verificar que cada barra esté soportando esos esfuerzos dentro de los límites del material y de estabilidad. O sea, que se verifique que soportan adecuadamente los esfuerzos aplicados. Entonces, todo este cálculo se hace para, como objetivo principal, obtener el n. ¿Qué ha pasado en los últimos años? O sea, que ya se sabía desde hace un tiempo, es que las estructuras eh, se deforman, eso es obvio, pero que realmente las fuerzas actuantes eh, no actúan en la configuración indeformada, sino en la configuración deformada. O sea, cuando yo aplico las cargas, la estructura se deforma hasta llegar a un equilibrio, y entonces el equilibrio correcto hay que plantearlo en la configuración deformada. Ah, y esto, si bien la mayoría de las estructuras tienen deformaciones pequeñas, digamos, que no son muy apreciables siquiera a la vista, sin embargo, eso tiene impacto en el cálculo del esfuerzo normal. O sea, a pesar de que el desplazamiento puede ser pequeño, el impacto en el cálculo del esfuerzo normal es grande, y la mayoría de las normas ya a partir del 2010 aconsejan que plantear el equilibrio en la configuración deformada y no en la indeformada. ¿Y esto qué dificultad trae? eh, la consecuencia es que ya las fuerzas internas no son una función lineal del desplazamiento B, sino que son funciones no lineales. O sea, si planteamos el equilibrio ahora, eh, en la dirección de las fuerzas verticales P y F, eso se mantiene igual, pero el N ahora no está actuando en la dirección original de las barras, sino en un ángulo inclinado que le vamos a llamar θ. Entonces, la proyección vertical de las fuerzas es que las fuerzas externas P tienen que ser igual a F, la fuerza elástica, más dos veces las normales proyectadas por el seno de θ. Y el seno de θ no es un ángulo que esté fijo, sino a medida que, que la estructura se va deformando, ese ángulo va variando. Si reemplazamos la fuerza elástica, es K por B, eso no varía. Suponemos que el resorte es lineal, y la fuerza elástica es K por B, pero ahora la novedad aparece acá, el N, o sea, es, por definición, es E por A por la deformación específica, que sería el acortamiento delta relativo a la longitud inicial, y ahora proyectado por el seno de θ. Pero ¿qué va a pasar? El seno de θ es una función del el desplazamiento B. Y el acortamiento real, o sea, el acortamiento real ya no lo podemos hacer por proyección como hicimos en el cálculo lineal, porque eso vale si los desplazamientos son infinitesimales. En cambio acá los desplazamientos no son pequeños, tienen una magnitud finita, y entonces, ¿qué es el acortamiento? El acortamiento es la diferencia entre la longitud inicial y la longitud final. O sea, la longitud final va a ser más cortita que la inicial, y eso me va a dar un acortamiento. ¿Cuánto vale la longitud inicial? Lo sacamos de la geometría. Por Pitágoras, raíz cuadrado de a cuadrado más h cuadrado. ¿Y cuánto vale la longitud final? Y la longitud final, cada barra va a estar inclinada, este ángulo θ, por Pitágoras. Vamos a tener que la base es un triángulo de base A y de altura h menos b. Por lo tanto, la longitud final de cada barra va a ser raíz cuadrada de a cuadrado más h menos b al cuadrado.
y el delta va a ser la diferencia de estas dos cantidades. Entonces, fíjense que ya no es lineal, o sea, antes, sino que es el b aparece adentro de una raíz, y de manera no lineal, ¿no? Por eso le llamo acá el n. Este n en realidad es el n no lineal, no va a ser igual que el n lineal. Y el seno de tita, que es el ángulo de inclinación que va variando a medida que se aplica la carga y aumenta b, el tita va variando. ¿Cuánto vale el seno de tita? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es esta distancia h menos b dividido la hipotenusa, que es la longitud final de cada barra. Esto que está acá. Fíjense que el seno de tita tiene b en el numerador, pero también tiene b en el denominador, porque la longitud final lo tiene metido al b adentro de una raíz cuadrada. Por lo tanto, esta es una relación no lineal. Ya no podemos despejar al b de esta ecuación, como en el caso anterior. Y entonces hay que recurrir a un método de solución, como había explicado en la clase anterior, para encontrar raíces de funciones. Ahora voy a mostrar cómo se usa en el práctico, pero la conclusión va a ser que en el caso lineal, la relación entre los desplazamientos y el desplazamiento y la carga es lineal, pero en el caso no lineal lo que vamos a tener es esta variación curva, y para un mismo valor de carga vamos a notar que los desplazamientos no lineales son mucho más grandes. ¿Y qué significa esto? Que a medida que los desplazamientos no lineales son más grandes, mayor es la diferencia entre el esfuerzo axil lineal y el esfuerzo axil verdadero, que es el que viene dado por la respuesta no lineal. Entonces, lo más importante es encontrar los desplazamientos, porque si encontramos los desplazamientos, encontramos todo, encontramos la deformada real, el ángulo tita real, el esfuerzo axil real, todo va a ser función del desplazamiento b. Pero, digamos, en este caso particular, o sea, no hay una forma de despejar el b en función de la carga, sino que está metido dentro de una ecuación no lineal, y por lo tanto vamos a tener que usar un método de resolución de ecuaciones no lineales. Entonces lo que vamos a hacer es definir la curva por puntos para diferentes valores de carga. Vamos a encontrar la respuesta para ese nivel de cargas. O sea, vamos a encontrar para P1 el valor de desplazamiento B1 que corresponda a esa carga, para una carga B2, P2 el desplazamiento B2, y así sucesivamente. O sea, no hay manera de definir esta curva de manera analítica. En este caso particular, que es que tenemos un solo desplazamiento, se puede hacer, pero porque vamos a tener una carga y un desplazamiento. Pero en un caso real, la estructura tiene muchos desplazamientos y una sola carga, entonces ya no hay forma de poder encontrar una relación entre la carga P y el desplazamiento. Insisto, eso es en este caso especial de que hay un solo desplazamiento. Entonces, lo importante es que vamos a usar el método de Newton-Raphson para ir encontrando estos puntos como si que fueran soluciones a un problema de raíces. Y vamos a ir encontrando en cada paso una aproximación inicial al desplazamiento, que la vamos a ir mejorando hasta alcanzar un valor
de desplazamiento cuyo error tenga una precisión especificada, que si no me equivoco era de 6 decimales, me parece que habíamos puesto, no me acuerdo, está en el enunciado. Y una vez que lo que se hace es se van encontrando los puntos de manera consecutiva. Una vez que llegué a una aproximación de B1, repito el procedimiento para el otro nivel de carga, para hallar B2, y así voy encontrando de manera sucesiva los puntos B que me van definiendo carga, desplazamiento, la curva. Esto, todos los programas comerciales lo hacen de la misma forma, o sea, la respuesta curva la van a definir como puntos. Perdón. O sea, eh, lo que hacen los programas es tratan de que los puntos estén lo más cerca posible uno de otro para describir adecuadamente la curva. Tampoco puedo poner una cantidad enorme de puntos porque en una situación real no tengo que encontrar un único desplazamiento, sino que tengo que encontrar varios, porque una estructura real tiene muchos desplazamientos, y eso implica resolver un sistema de ecuaciones. Bueno, entonces, ¿cómo transformaba esto para poder aplicar el método de Newton? Entonces, yo tengo que encontrar una función que me devuelva el desplazamiento, o sea, que en el desplazamiento que estoy buscando se haga cero. Por ejemplo, si yo defino una función que sea la carga en función del desplazamiento menos el valor de la carga PK, supongamos que quiero hallar este desplazamiento B sub K, y este B sub K menos 1 ya es conocido, P sub K menos 1 es conocido, y entonces ahora ya conozco este desplazamiento y ahora quiero hallar este desplazamiento, B sub K, para este nivel de carga. Entonces, tengo que definir una función f de B sub K tal que sea 0 en B sub K. Y si me fijo, la función P de B sub K, en este punto, la función P, que sería P de B, es esta, no la verde, la función P en función del desplazamiento. En este punto, P de B vale P sub K. Entonces, si yo hago a P de B sub K le resto P sub K, en el punto que estoy buscando, tiene que valer 0. Entonces, ahora puedo aplicar Newton-Raphson a esta función para encontrar la raíz B sub K, y voy a hacer una aproximación inicial B sub K1 a partir del último valor conocido, y de ahí comienzo el proceso de iteración de Newton-Raphson. Con BK1 voy a buscar BK2 y así sucesivamente. O sea, voy a arrancar con una aproximación inicial B sub K1, que sería esta la última, el último dato conocido, o sea, el B sub K0 es el punto inicial, va a ser el anterior, y con eso voy a encontrar B sub K1 tirando la recta tangente en B sub K menos 1, ¿no? Y ahí la fórmula de Newton-Raphson me diría que B sub K1 es el B sub K0 anterior menos la función dividido la derivada, evaluadas en el punto inicial, o sea, en el punto anterior, o sea, el B sub K0. B sub K0, entonces acá es dato, porque era el punto anterior, y haciendo estas cuentas saco BK1. Y así voy repitiendo el proceso y voy a obtener aproximaciones que van a estar cada vez más cerca de, el valor buscado, que es el valor B sub K que corresponde a la carga P sub K, ¿no? Entonces, en el paso J más 1, esta sería la secuencia de cálculo que tengo que hacer para encontrar la aproximación en el paso J más 1. Entonces,
continúa el proceso continúa hasta que la diferencia entre aproximaciones sucesivas verifica que, que el error, digamos, está debajo de la tolerancia especificada. Y ahí paro el proceso. O sea que ya alcance la cifra significativa. Bueno, en la realidad las funciones f van a ser las p menos pk, ¿no? O sea, reemplazando la función f en cero, por ejemplo, es p por bk en cero menos pk sobre p' en bk0 y así la otra función, ¿no? En el paso j más 1 es la función p menos pk en el paso anterior j. Eh, entonces, lo importante acá es que para que este proceso pueda desarrollarse voy a necesitar la función p y la función derivada p'. P de b, ¿qué era? Era P, es la fuerza externa que va a ser función de la fuerza interna. O sea, la función P de b es esta que había deducido en el equilibrio no lineal, es K por B más 2E por A sobre L0 por el acortamiento que es función de B por el seno de B. Y para poder aplicar Newton-Raphson voy a tener que calcular la derivada de esta función. Entonces, la recomendación es usar la regla de la cadena. O sea, no hacer sustituciones dentro de estas funciones, sino ir llevándolas con sus derivadas, ¿no? O sea, ¿se acuerdan? Creo que una función era el delta, aparecía con era una diferencia de raíces, entonces no conviene reemplazar las funciones porque si no hay mucha posibilidad de tener error. Entonces las dejan como están. Entonces, esta era la ecuación de equilibrio y ahora ¿cuánto vale la derivada? Entonces, la derivada respecto de qué? De la variable b, que es la incógnita, ¿no? Entonces, la derivada del primer término respecto de b es k. La derivada de este segundo término, el 2EA sobre L0 es una constante y es un producto de funciones de B. Como un producto de funciones de B, la derivada de un producto es la derivada del primero por la segunda función sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada del segundo. Y ahora tengo que calcular las derivadas del delta y del seno. Entonces, delta traje acá las fórmulas, era L0 menos LF y el seno es H menos B sobre LF y LF es esta expresión que está acá, raíz de H menos B. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de delta? Va a ser la derivada de L0 menos la derivada de LF. L0 es una constante porque es la longitud inicial, la derivada de 0. Esto va a ser menos la derivada de la longitud final. Y la derivada del seno, ¿cuánto vale? Es un cociente de funciones. O sea, la derivada va a ser la derivada del numerador, que es h menos b, la derivada es menos 1, por el denominador LF sin derivar, menos el numerador h menos b por la derivada del denominador que es L'F, todo dividido Lf al cuadrado. Entonces, si ahora me fijo, la cantidad que me está faltando es la derivada de de Lf, ¿no? Entonces, Lf era raíz de a cuadrado más h menos b al cuadrado. La derivada es bueno, muy simple, esto sería a cuadrado más h menos b al cuadrado a elevado a la 1 medio. Por lo tanto, la derivada de esto va a ser 1 medio por todo esto elevado a la 1 menos 1 medio, o sea, perdón, elevado a la 1 medio menos 1, me queda menos 1 medio, o sea, la raíz va a aparecer dividiendo
y acá va arriba la derivada de lo que está dentro de la raíz. Entonces la derivada de lo que está dentro de la raíz va a ser 2h menos, siempre respecto de b, va a ser 2 por h menos b por menos b. Entonces el 2 que aparece multiplicando con el 1 medio que aparece el 2 dividiendo se cancelan y me queda finalmente esta expresión para la derivada. Entonces, a estas derivadas P', que es la que hace falta, se puede llegar de muchos caminos alternativos. Pero yo siempre recomiendo que usen la regla de la cadena porque es el camino que menos sensible a errores, digamos, ¿no? O sea, con esto, haciéndolo en esta forma, en pasos sucesivos, la posibilidad de cometer errores se minimiza. Bueno, voy a parar de grabar acá, a ver si puedo. Un segundo. Ahora sí.